Bien, momento de continuar con nuestros temas introductorios a Voloshinov. Recuerden que justamente por el contexto de lucha que estamos viviendo y por la necesidad de no vaciar las facultades, necesitamos meterle pata a una serie de temas para compensar una serie de clases que hemos perdido por justamente las actividades en defensa de la universidad pública, así que vamos a continuar avanzando por acá. Sí, recordarán que yo en un video anterior les había presentado un esquema con 4 ejes que nos permitía comparar las dos corrientes del pensamiento filosófico lingüístico que analiza Voloshinov, por un lado el subjetivismo individualista y por otro lado el objetivismo abstracto, y a continuación les había hablado brevemente de la primera de ellas, ¿no? La vertiente subjetivista. Entonces vamos a repasar muy brevemente como primer momento este cuadro general para poder luego introducir la segunda corriente, y todo esto, como recordarán, nos tiene que servir más adelante para introducir la propuesta del propio Voloshinov, que está centrada en la interacción discursiva. Ante todo, habíamos visto que la caracterización general del lenguaje para el subjetivismo individualista era en términos de una actividad individual, lo que Voloshinov llamaba, seguramente siguiendo a algunos de estos autores, energeia, y sus productos, ergon, y para el objetivismo abstracto, la caracterización general del lenguaje era en términos de sistema general de la lengua compuesto de formas fonéticas, gramaticales y léxicas. Segundo eje, los representantes principales del subjetivismo individualista eran Humboldt, Wundt y Fosla, mientras que del objetivismo abstracto los representantes principales son el racionalismo cartesiano, en particular Leibniz y Saussure. Las lenguas en las cuales se enfocaba el subjetivismo individualista, habíamos visto, eran típicamente lenguas vivas, mientras que el objetivismo abstracto típicamente se enfoca en lenguas muertas. El tipo de enunciado en el cual se enfoca el subjetivismo individualista es el monológico, con excepciones, lo habíamos visto, mientras que en el objetivismo abstracto, el objetivismo abstracto es el monológico sin excepciones. Y la orientación en términos de hacia lo individual o hacia lo colectivo en el subjetivismo individualista era, como el nombre nos permite prever, individual psicológica, no sociológica, mientras que en el objetivismo abstracto, y vamos a ver algo más sobre eso hoy, era una orientación hacia lo colectivo desde el punto de vista del análisis de la lengua, pero hacia lo puramente individual en el caso del habla, para retomar la distinción de Saussure, lengua-habla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base para Voloshinov del objetivismo abstracto? O sea, de esta corriente que, como acabamos de ver, toma a la lengua como sistema de formas normativamente idénticas. Bueno, lo que nos dice es que el objetivismo abstracto se encuentra en una orientación práctica y teórica hacia el estudio de las lenguas muertas y ajenas que se conservan en monumentos escritos. Esta orientación filológica ha determinado en un grado significativo todo el pensamiento lingüístico del mundo europeo. Y acá se pone poética la descripción, pero creo que sirve, dice Voloshinov. Es sobre los cadáveres de las lenguas escritas como se ha formado y ha madurado este pensamiento. En el proceso de reanimación de estos cadáveres han sido elaboradas casi todas las categorías principales, los enfoques y hábitos fundamentales de dicho pensamiento. El filologismo es un rasgo ineludible de la lingüística europea, condicionada por los destinos históricos de su mismo nacimiento y desarrollo. Por más que profundicemos en el tiempo siguiendo la historia de las categorías y métodos lingüísticos, en todas partes nos encontramos con filólogos. Podemos decir directamente, la lingüística aparecía en los lugares y en los momentos en que aparecían las necesidades filológicas. La necesidad filológica generó la lingüística, meció su cuna y dejó su flauta filológica en los pañales. Esta flauta está destinada a despertar a los muertos, pero le faltan sonidos apropiados para dominar un lenguaje vivo en su generación continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que mientras el subjetivismo individualista resolvía el problema del dinamismo del lenguaje, cómo el lenguaje surge y cambia, de una forma que para Voloshinov es incorrecta, unilateral, porque sobreestima las contribuciones del usuario individual del lenguaje, como si hablar de una lengua fuera análogo a producir una obra artística, el objetivismo abstracto simplemente no puede abordar, con las herramientas que usa para analizar el sistema del lenguaje, ese dinamismo. No tiene ninguna respuesta al problema de la generación lingüística. En palabras de Voloshinov, cito de nuevo:
La lengua tiene su historia. ¿Cómo puede ser comprendida su historia desde el punto de vista de la segunda corriente, o sea, de este objetivismo? Para esta corriente resulta sumamente característica una peculiar ruptura entre la historia y el sistema de la lengua, tomada en su corte ahistórico, sincrónico, de un momento dado. Desde el punto de vista de los postulados básicos de la segunda corriente, esta ruptura dualista es absolutamente insuperable. Entre la lógica que rige el sistema de las formas lingüísticas en un momento dado y la lógica, o más bien la alógica, del cambio histórico de estas formas, no hay nada en común. Son dos lógicas distintas, o si reconocemos como lógica una de ellas, la otra será una alógica, esto es, una verdadera violación de una lógica aceptada. Esto lo reformula diciendo, también Voloshinov, entre la lógica de la lengua como sistema de formas y la lógica de su generación histórica no hay ninguna relación, no hay nada en común. Y esto, es lo que me interesa que noten, está en un contraste bastante marcado con lo que encontrábamos en la primera orientación, que es el subjetivismo individualista, porque ahí existía una obvia continuidad del tipo proceso-producto entre la actividad generadora del lenguaje y el lenguaje como fenómeno social intersubjetivo disponible, ¿no? Por lo demás, también en Merleau-Ponty veíamos esa continuidad proceso-producto entre lo que él llama habla hablante, innovadora, y el lenguaje entendido como sistema de recursos lingüísticos disponibles para ser usados de forma no innovadora. ¿Sí? Entonces ya vimos, primer momento, nuestro repaso de las dos corrientes, segundo momento, las consecuencias del foco en las lenguas muertas. Tercer momento de esta brevísima presentación, vamos a hablar de qué significa abordar la lengua como sistema de formas normativamente idénticas. ¿Por qué idénticas y por qué normativamente y no idénticas a secas? Bueno, el foco en lo idéntico, en lo no diferente, implica caracterizar el lenguaje desde el punto de vista de aquello que justamente no varía a lo largo de los distintos usos del lenguaje, de los distintos actos de carácter lingüístico. Metafóricamente, dice Voloshinov, la lengua es un arcoíris inamovible que se yergue sobre el flujo, según los objetivistas abstractos. Como todo acto creativo individual, todo enunciado, entendido desde el sentido pragmático de acto de habla, es, cito a Voloshinov, reconstruyendo a su vez a los objetivistas, individual e irrepetible, pero en todo enunciado hay elementos idénticos a los elementos de otros enunciados de un grupo discursivo dado. Son precisamente estos elementos idénticos y por lo mismo normativos para todos los enunciados, elementos fonéticos, gramaticales y léxicos, los que aseguran la unidad de una lengua dada y de su comprensión por parte de todos los miembros del colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, distintas personas hablamos un lenguaje, el castellano en nuestro caso, y nos comprendemos, porque a través de las variaciones y los aportes individuales hay elementos que permanecen invariables. Son los mismos en los usos del lenguaje hechos por unos y por otros. Voloshinov ejemplifica esto a la vez que aclara por qué la identidad es solo normativa. Cito de nuevo a Voloshinov. Dice: si tomamos algún sonido de la lengua, por ejemplo el fonema A en la palabra arco, este sonido producido por el aparato articulatorio de un organismo individual es singular e irrepetible para el individuo hablante. Cuantas personas pronuncien la palabra arco, tantas A singulares aparecerán en ella, aunque nuestro oído no quiera ni pueda percibir sus diferencias. Sin embargo, todas esas cualidades individuales del sonido A, condicionadas, digamos, por la forma irrepetible de la lengua, del paladar y de la dentadura de los individuos hablantes, en el caso de que fuéramos capaces de captar y de registrarlas todas, ¿son realmente esenciales desde el punto de vista de la lengua? Por supuesto, no lo son en absoluto. Lo que resulta esencial es justamente la identidad normativa de un sonido dado en todos los casos de la pronunciación de la palabra arco. Es precisamente esta identidad normativa, porque una identidad de los hechos no existe, la que constata la unidad del sistema fonético de la lengua, en el corte de un instante determinado de su vida, y asegura que la palabra dada sea comprendida por todos los miembros de un colectivo lingüístico. Este fonema A, normativamente idéntico, aparece como el hecho de la lengua, como el objeto específico de la ciencia lingüística. Entonces, la A, pronunciada por mí, es tomada como idéntica, como la misma, a la A pronunciada por cualquiera de ustedes o cualquier otra persona que hable castellano. No tengo mi propio conjunto de fonemas que determinen mi propio lenguaje. Yo y cualquier otra persona pronunciamos los mismos fonemas y sobre esa base decimos la misma palabra, arco.
Ahora, esto no se debe, nos dice Voloshinov, a que en los hechos emitamos exactamente el mismo sonido, como le haría una grabación que se repitiera diciendo a, a. De hecho, es claro que distintos aparatos fonadores individuales van a generar distintos sonidos. Pero el punto es que esos distintos sonidos que emitimos distintas personas cuando pronunciamos arco son vistos como representaciones, por así decirlo, de algo idéntico. Estamos pronunciando la letra A de la palabra arco, una y la misma en todos los casos. Y predeciblemente esto no vale solo para los fonemas, sino también, cito a Voloshinov, respecto de todos los otros elementos de la lengua. Bien, cuarto y último momento de esta pequeña presentación, el problema del individualismo. Puede parecernos hasta este punto que nos hemos desplazado enteramente del individualismo propio del abordaje subjetivista porque nos acercamos a un tratamiento del lenguaje como fenómeno colectivo. Ahora, tenemos que distinguir dos problemas en los cuales podemos hablar de lo individual versus lo colectivo, ¿sí? En primer lugar está el problema de esa distinción en el sentido de si vemos o no al lenguaje como una especie de hecho social independiente de cualquier voluntad individual. Pero por otro lado, tenemos esa misma oposición individual-colectivo en el sentido de si vemos o no al lenguaje desde el punto de vista del diálogo, de la interacción discursiva entre un hablante y un oyente. Entonces, en el primer aspecto, para Voloshinov, efectivamente el objetivismo abstracto apunta más allá del individualismo, pese al hecho de que reserva para el fenómeno del habla una caracterización como estrictamente individual, ¿no? Pero, en principio, lo importante es que el objetivismo abstracto vea al lenguaje como un hecho social. Ahora, en relación al segundo problema, el objetivismo abstracto, irónicamente, está todavía más lejos que el subjetivismo individualista de trabajar el problema de la interacción. ¿Sí? Vamos a ver estos dos problemas de a uno. Entonces, primera cuestión. Enfocarse en lo idéntico del lenguaje a través de los distintos usos individuales significa enfocarse en el sistema del lenguaje, algo que tiene una existencia colectiva, independiente de lo que decida cualquier individuo, ¿no? Salvando las distancias, el lenguaje va a aparecer en el objetivismo abstracto tal como lo reconoce Voloshinov, más o menos en los mismos términos en los que Durkheim describe un hecho social, como una realidad autónoma que el individuo encuentra ya ahí y que, llegado el caso, se opone a la voluntad de este individuo. Y de manera similar, en el objetivismo abstracto, cito a Voloshinov, el sistema de la lengua aparece como absolutamente independiente de cualquier acto, intención o motivo individualmente creativo. No puede tratarse de una consciente creatividad lingüística por parte del individuo hablante. La lengua se le opone al individuo como una norma inquebrantable e inobjetable que desde el punto de vista del individuo solo puede ser asumida por él. El individuo recibe el sistema totalmente hecho del colectivo hablante y todo cambio dentro del sistema está más allá de los límites de su conciencia individual. Un acto individual de la pronunciación de ciertos sonidos llega a ser un acto lingüístico solo en la medida de su pertenencia a un sistema lingüístico invariable en cada momento dado e incuestionable para un individuo. Adelantábamos, sin embargo, que esta orientación hacia el sistema de la langue no quita que, para el objetivismo abstracto de autores como Saussure, la parole permanezca como un residuo que habría que analizar en términos de lo individual, ¿sí? En efecto, el punto es justamente que la langue se contrapone a la parole. Cito a Voloshinov, la lengua se contrapone al habla como lo social se contrapone a lo individual, el habla entonces es totalmente individual. Y esto para Voloshinov es el proton pseudos de Saussure y de toda la corriente del objetivismo abstracto, ¿sí? Porque, para el propio Voloshinov, cito de nuevo, incluso el enunciado más primitivo de un hombre realizado por un organismo singular se organiza fuera de este, en las condiciones extraorgánicas del medio social. El enunciado en cuanto tal es plenamente el producto de una interacción social, tanto de la más inmediata, determinada por la situación social de la conversación, como de la más amplia, definida por todo el conjunto de condiciones de una colectividad hablante dada. Una enunciación singular, parole, contrariamente a la doctrina del objetivismo abstracto, dista de ser un hecho individual que no esté sujeto por su índole individual a un análisis sociológico. Si esto fuera así, entonces la suma de estos actos individuales, ni tampoco algunos aspectos abstractos propios de todos estos actos individuales, podrían generar producto social alguno,
¿sí? Entonces, desde el punto de vista del interés de Voloshinov en desarrollar un estudio del lenguaje centrado en la interacción, la situación ya tiene algunos problemas cuando se trata de este primer aspecto, ¿no? Que es si reconocemos o no al lenguaje como algo así como un hecho social, porque, insisto, este carácter social se reconoce para la langue, pero no para la parole. Ahora, cuando pasamos al segundo de los dos problemas que habíamos distinguido, la situación es aún peor, ¿no? Cuando pasamos a la situación, perdón, a la cuestión de si nos enfocamos en el enunciado monológico o dialógico. Lo que dice Voloshinov es lo siguiente: guiada por la necesidad filológica, la lingüística siempre ha partido de un enunciado monológico acabado, de un monumento antiguo como realidad última. La lingüística iba elaborando sus métodos y categorías en el proceso del trabajo sobre este enunciado monológico, o más bien sobre una serie de tales enunciados. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es el objetivismo abstracto, nacido al calor del desciframiento de lenguas muertas, toma actos de habla, en el sentido muy amplio, en el cual actos de habla serían también actos de producir textos escritos o instancias tales, como si fueran realidades últimas que pudieran abstraerse de la interacción lingüística en la cual se inscriben y que supone receptores, supone tipos de intercambio, supone identidades sociales de esos interlocutores o de los receptores en general del discurso, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de esta doble caracterización de subjetivismo individualista, por un lado, del cual hablamos más en el video anterior, y de objetivismo abstracto por el otro, que es el que traté de presentarles en un poco más de detalle hoy, Voloshinov va a tratar de presentar su propia posición, que sí va a estar centrada en la interacción discursiva.